lo que tiene que ver con la asignatura en sí, estamos entrando a tierra derecha del proceso, ¿ya? Y lo que vamos a ver esta semana ya son las últimas fases del proceso, que tienen que ver con la aplicación de los test y con el proceso de selección final, en el fondo, cómo se hace el proceso de selección del candidato y la inducción del candidato en la empresa, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver esta semana, bueno, recuerden que hasta la semana pasada quedamos lo que era la entrevista, ¿cierto? Recuerdan que vimos cuáles eran los tipos de entrevista, cuál era la estructura de la entrevista, y vimos hasta los tipos de preguntas que, según el tipo de entrevista, nosotros podíamos realizar, ¿ya? Entonces, generalmente esa es una fase inicial del proceso de selección, en la entrevista. Ahora pasamos a la segunda fase, donde ya al candidato le aplicamos una serie de test para evaluar, dependiendo del cargo, del candidato y del proceso, y de muchas variables, obviamente, cuáles son sus competencias, sus habilidades, sus rasgos psicológicos más relevantes, que nos van a permitir después tomar la decisión de seleccionarlo o no, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver esta semana. Entonces, hoy día puntualmente nos vamos a enfocar en lo que tienen que ver con los tipos de, de test y de pruebas que, que miden más que nada inteligencia, aptitudes, habilidades, etcétera, ¿ya? Y mañana nos vamos a enfocar de lleno en lo que tiene que ver con los test proyectivos, que son los test que ya ahondan un poco más, no solo la personalidad del sujeto, sino que también a nivel de competencia, a nivel de experiencia, a nivel de cómo el sujeto reacciona frente a ciertos estímulos, etcétera, ¿ya? Y el día miércoles vamos a ver lo que es el proceso de inducción. Es como cuando nosotros ya tenemos al candidato, le hacemos una pequeña capacitación y lo tenemos ok, listo, 100% para que pueda ingresar a la empresa y empezar a desempeñar sus funciones. Entonces esa va a ser la estructura de las clases de esta semana, ¿ya? Y obviamente la evaluación sumativa del día jueves va a incluir estos tres temas que yo les estoy comentando ahora, ¿ya? Que son los test tanto de inteligencia como aptitudes, los test proyectivos que van a haber mañana y el proceso de inducción, ¿ya? Eso. Pasemos directamente entonces a lo que tiene que ver con la clase de hoy. Insisto, chicos, mañana vamos a revisar el cuestionario porque todavía hay compañeros que lo están respondiendo, así que mañana le voy a dar la retroalimentación. Ya. Hoy día, como les comentaba, vamos a ver dos tipos de test que se le aplican a los candidatos. Recuerden que estamos en el proceso posterior a la entrevista. Ya entrevistamos al candidato, le hicimos estas preguntas que nosotros revisamos la semana pasada, ¿cierto? Y dentro de ese marco de preguntas, dentro de ese diálogo que nosotros tenemos con el candidato, obviamente obtenemos la información de primera fuente, en este caso del mismo, respecto de su experiencia, sus antecedentes educacionales, sus principales competencias, cómo el mismo candidato se evalúa. Recuerden que la semana pasada veíamos varias preguntas donde el mismo candidato es el que tiene que escribir, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos esa parte? Ya tenemos esa parte, pero más allá de eso, obviamente tenemos que tener más información para ver si es que este candidato cumple con el perfil que nosotros buscamos o no, ¿ya? También la entrevista por sí nos va a dar un acercamiento, nos va a dar una percepción, pero en sí no nos va a dar luces con una evidencia más científica, que es lo que sí nos puede ayudar la psicología en esto, para poder elegir un candidato, ¿ya? Entonces, como yo les comentaba al principio, acá en esta parte del proceso recurrimos a nuestra amiga la psicología, quien nos facilita sus instrumentos, sus distintas metodologías para poder evaluar a los candidatos, ¿ya? Entonces acá lo que generalmente hacemos el área de recursos humanos, los profesionales de recursos humanos, tomamos estos tests, ¿ya? Que como yo les comentaba, generalmente no tuvieron un origen laboral, sino que a medida que fue pasando el tiempo se fueron adaptando los procesos de selección, pero que por lo general vienen desde el área clínica y se utilizaban para otras cosas originalmente, netamente con un propósito científico, con un propósito clínico en este caso, pero que ahora actualmente lo utilizamos para evaluar candidatos, evaluar competencias, aptitudes, habilidades, etc. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver dos tipos de test, ¿ya? Los primeros son los que tienen que ver con inteligencia, ¿ya? Y también desmitificar un poco lo que significa inteligencia. Ahora vamos a ir viendo eso, porque generalmente si pensamos en un test de inteligencia, inmediatamente asociamos como la inteligencia como que la persona que es más sabia, que piensa rápido, etc. Y no necesariamente es eso, ser inteligente. Hay distintos tipos de inteligencia y distintos tipos de cargo, obviamente necesitan distintos tipos de inteligencia. Entonces es importante que también manejemos eso, ¿ya? Nosotros cuando nos toca hacer procesos de reclutamiento y selección vamos a manejar una batería de test de inteligencia en este caso. Entonces, obviamente tenemos que manejar cuáles son los más comunes, los que más se utilizan,
y cuáles nos van a servir más, ¿ya? Entonces yo lo que les voy a mostrar ahora en el fondo, una pequeña descripción de lo que es la inteligencia, los tipos de inteligencia que nosotros evaluamos, porque insisto, no es un tipo de inteligencia, son distintos, ¿ya? Y los principales test que se aplican para ver la inteligencia. Y en una segunda etapa vamos a ver lo que tienen que ver las test de aptitudes, ¿ya? Que tienen que ver más que nada con las habilidades que tienen los candidatos, ¿ya? Entonces, los test de inteligencia, como bien dice su pantalla, más que nada se encargan de medir habilidades, conocimientos, aptitudes y funciones, ¿ya? Se conocen, como yo decía, principalmente por medir el coeficiente intelectual, pero no necesariamente solamente eso, ¿ya? Sino que, como dice en el párrafo de abajo, también se aplican a lo que tiene que ver con la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, es decir, nosotros cómo percibimos nosotros el mundo, cómo racionalizamos e internalizamos las ideas, las procesamos dentro de nuestra cabeza, ¿ya? Nuestra capacidad de memoria, qué tan rápido resolvemos situaciones, etc. Entonces, hay distintos tipos de inteligencia, ¿ya? Y obviamente, dependiendo del cargo, aplican distintos tipos de inteligencia, ¿ya? Entonces, generalmente cuando hay que clasificar cuáles son los tipos de inteligencia que existen y que principalmente son los que se evalúan al momento de seleccionar una persona, generalmente se recurre a Gardner, ¿ya? Que es un psicólogo obviamente estadounidense, y que él genera la teoría de la inteligencia múltiple, ¿ya? Donde él define y clasifica 8 tipos de inteligencia, ¿ya? Entonces, primero, él señala que existe una inteligencia de tipo lingüística, es la capacidad de comprender el orden y significado de las palabras, la escritura, lectura, el habla y la escucha. O sea, son personas que obviamente tienen una facilidad, que tienen un manejo del lenguaje mejor, digamos, porque ya tienen un vocabulario más amplio, ¿ya? Obviamente el hecho de manejar un vocabulario más amplio, de manejar más palabras, obviamente nos va a ayudar a hablar mejor, ¿ya? Y que son muy asertivas al momento de elegir cómo plantear las cosas, eligen las palabras exactas, etc. Es una persona inteligente, ¿ya? Que dice algo que quizás 2, 3, 4 palabras no tenga súper claro una idea, ¿ya? Es una persona que tiene una habilidad, una inteligencia de tipo lingüístico, ¿ya? Otro tipo de inteligencia, de acuerdo a Gardner, es la inteligencia lógico-matemática, ¿ya? Esto ya directamente tiene que ver con razonamiento matemático. Cálculos, fórmulas, verificar hipótesis, utilizar métodos científicos, razonamiento, etc. ¿Ya? Cuando hablamos de matemáticos, no solamente hace referencia a que seamos buenos para ejecutar cálculos, ¿ya? Sino que, como bien dice ahí, verificar hipótesis. O sea, una persona que tiene un razonamiento lógico-matemático no necesariamente se queda con una respuesta. Si no le convence algo, generalmente va a tratar de buscar la comprobación, ¿ya? Si efectivamente la otra persona tiene razón o no, ¿ya? Ocupa el método científico de alguna forma, ¿ya? Va experimentando y en la medida que quizás él plantea una hipótesis y esa hipótesis no es así, la rechaza y vuelve a plantear otra, etc. ¿Ya? Y siempre aplica la lógica, son personas muy racionales, ¿ya? La inteligencia espacial, ¿ya? Que tiene la capacidad de crear imágenes mentales, percibir detalles, dibujar, diseñar objetos, etc. ¿Ya? Esto hace mucha referencia a la capacidad de abstracción, ¿ya? Ahí se habla mucho de que hay personas que tienen pensamiento abstracto, que las personas que tienen pensamiento abstracto de alguna forma pueden clasificarse como más creativos, en el sentido de que ellos en su cabeza, sin necesariamente sin dibujar algo, pueden pensar, diseñar algo, y darle forma, y darle contenido, etc. ¿Ya? A diferencia de otras personas que son más concretas, o sea, si no lo llevan al papel y no lo dibujan o no lo escriben, no lo pueden visualizar, ¿ya? Entonces, hay un tipo de inteligencia también que tiene que ver con eso, con esta capacidad de abstracción y que la persona en su cabeza tenga la capacidad de diseñar cosas, de pensar cosas, no necesariamente llevarla a un papel. Profe, ¿Sí? nosotros hicimos un trabajo de eso. No me ¿Ah? acuerdo en qué materia, pero qué bueno que usted lo explique porque la profe no explicaba mucho. O sea, como que las primeras clases nunca los profesores hablaban tanto. Y es bueno eso. ¿El trabajo de qué hicieron de qué? Eh, ¿Qué tenían que hacer? de la inteligencia, de los 8 tipos de inteligencia de Howard. Era un organigrama. Sí. ¿Ya? ¿Y tenían que ordenar qué en ese organigrama? Con los 8 tipos de inteligencia Ah, que ya. dice Howard. Ah, Pero ya. qué bueno que, porque las primeras clases no conversé, o sea, los profes como que hacían las clases súper a la rápida en realidad. ¿El primer Pero fue semestre? telespecífica. Sí, Sí, es que el primer semestre como que la instrucción fue
como 3 cucharadas de la papa, como se dice en chileno, era como hagan las clases, ojalá lo menos extensa posible para que los alumnos se puedan conectar, fue como la lógica. A diferencia de ahora que nos dijeron tienen que hacer la misma cantidad de clases que si estuvieran en la presencialidad, entonces obviamente nos da espacio, y qué bueno que hayan visto esto y que lo estemos repasando ahora, no sabía que lo habían visto en otra asignatura, pero qué bueno que lo veamos ahora con más detalle, así que qué bueno que tengan una base de estos tipos de inteligencia. Gracias, Karen, por el aporte. Inteligencia musical, obviamente la inteligencia que no tiene que ver tampoco con que una persona sepa tocar o tocar un instrumento, sino que también sepa entender la música. Hay muchas personas que saben entender la música, pero no solamente la saben tocar, ¿ya? Eso tiene que ver con entender la estructura. La música también tiene mucho de matemáticas, tiene mucho de fórmulas, también tiene una lógica bien compleja, ¿ya? Entonces, igual ciertas personas tienen esa capacidad en el fondo de los ritmos, de que las melodías se le hacen simples, de que pueden memorizar una canción y la pueden empezar a tocar inmediatamente en la guitarra, etc. Son distintos tipos de inteligencia. Nosotros obviamente somos como personas un continuo y que obviamente tenemos algunas que están más desarrolladas que otras y eso es normal, somos personas. De alguna manera todos somos inteligentes en distintos sentidos, o sea, todos tenemos distintas habilidades y otras cosas que nos cuestan más. Y eso es lo que un poco refleja esta teoría de las 8 inteligencias. Corporal tiene que ver un poco con la motricidad, ¿ya? Trabajos que ya tengan que ver directamente con el manejo de máquinas. Cualquier persona puede imaginar maquinarias, yo no sé, por ejemplo, esas personas que manejan esa grúa, plumas creo La que se llaman, horquilla, no, de las la horquilla. construcciones, ¿no? Esas grandes que están en las construcciones, que están como arriba y que están en los edificios que están construyendo. Profe, se llaman plumas, si es que no me equivoco. Son las plumas, o sea, esa persona, imagínense la motricidad, yo los veo y toman una carga, un bloque de cemento y lo mueven a otra. Esa persona tiene que tener mucha habilidad de motricidad, o sea, porque se equivoca y puede ser fatal. Entonces, para ese tipo de cargos, por ejemplo, cuando el trabajo es físico o necesita una motricidad o con un detalle exacto, se necesita este tipo de inteligencia corporal, ¿ya? La intrapersonal es la que tiene que ver en el fondo con cómo yo me evalúo y cómo yo también me inteligencia. O sea, en el fondo es como cómo yo me diagnostico, cómo yo me evalúo antes de salir a relacionarme con los demás. Por eso habla de la capacidad de autoconocimiento y evaluar habilidades y desventajas personales, ¿ya? Si voy a estar en una situación con gente que quizás sabe más que yo de un tema particular, quizás no me voy a exponer a hablar de ese tema porque sé que voy a quedar en menos, por ejemplo. Ese tipo de análisis son las personas que hacen que tienen esta inteligencia intrapersonal, ¿ya? A diferencia de las personas interpersonal, que son las personas que les gusta estar con los demás, ¿ya? Que no les gusta trabajar solo. Personas que necesitan trabajar en equipo, impresionantes, hay personas que no pueden trabajar solas, hay personas que necesitan no es necesariamente la motivación, pero por lo menos la interacción con otra persona para poder trabajar. Si están solos en una oficina no producen. A diferencia de otras personas que son mejor trabajando solas, en un espacio silencioso quizás producen mucho más, porque no necesitan tanto la interacción, ¿ya? Dependiendo del tipo de trabajo, también obviamente hay trabajos que son solitarios, una persona y a diferencia de trabajos como el de nosotros, que no son solitarios, que nos estamos vinculando con gente todo el tiempo, entonces obviamente nuestro nivel de inteligencia interpersonal tiene que ser importante. Y eso nos referimos, bueno, lo vamos a ir viendo más adelante, pero también tiene que ver, por ejemplo, con la inteligencia emocional, de cómo nosotros vamos a manejar nuestras emociones para manejar las emociones de los demás, y cómo también nosotros podemos manejar situaciones conflictivas, porque eso nos va a pasar en el trabajo, manejar conflictos, situaciones complejas, notificar de una desvinculación a alguien. Obviamente son situaciones que requieren de que nosotros tengamos una inteligencia social, por decirlo de alguna forma, de interpersonal, como lo plantea este autor, ¿ya? Y por último, naturalista, que se refiere a la capacidad de percibir las relaciones entre diferentes grupos, especies, objetos o personas, ¿ya? Generalmente es una persona que mira mucho el entorno, una persona muy reflexiva, que mira las causas, mira los efectos, ve las relaciones entre las cosas, cómo se producen, etc. Una persona muy observadora, muy reflexiva, etc. Esos son los tipos de inteligencia según el hombre, ¿ya? Esto, más que nada, chicos, es para que tengan claridad respecto de que no existe un tipo de inteligencia. Que obviamente cuando hablamos de evaluar inteligencia, no estamos hablando de evaluar que la persona piense rápido o tenga razonamiento matemático. Puede tener cualquiera de estas 8 características, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a ver cuáles son los tipos de test que más se utilizan para ver o para evaluar, para medir distintos tipos de inteligencia, ¿ya? El primero y el que más se ocupa, y estoy seguro que más de ustedes lo han ocupado, se llama el test de instrucciones complejas, ¿ya? Y precisamente se trata de eso, de un test en que al candidato
le colocan una serie de instrucciones que en realidad son complejas y que tiene que hacer un ejercicio súper simple. Tiene que hacer una clasificación. ¿Ya? Tiene que clasificar, en este caso, distintos seguros. Se lo voy a mostrar en la siguiente lámina. Pero ese ejercicio de clasificación implica distintos ejercicios que tiene que hacer el candidato. Memoria, orden, retención, clasificación también. Entonces ahí se está evaluando a un candidato en una situación donde tiene que seguir distintas instrucciones y que más encima tiene un tiempo. Porque generalmente todos los test de inteligencia tienen un tiempo asociado, porque efectivamente, por un lado, cuando hablamos de inteligencia, para todos tipos de inteligencia que estamos hablando, en el fondo lo que se evalúa es la capacidad de respuesta del candidato en este caso. Y cuando hablamos de capacidad de respuesta se mide en tiempo, o sea, qué tan rápido responde. Entonces, por una parte, todos estos test de inteligencia siempre tienen un tiempo asociado, o sea, que idealmente la persona que cumpla el perfil o que se acerque a un puntaje alto en estos test de inteligencia lo puede responder en ese tiempo, pero a la vez le suma la variable presión, ¿ya? Generalmente también es una situación que requiere de aplicar cierta inteligencia de cómo manejamos situaciones bajo presión, contratiempo, etcétera, cuando tenemos un problema. Entonces también le agrega esa variable en el fondo de que le agrega una cierta presión al candidato, dado que tiene un tiempo fijo para poder responder, ¿ya? Y este es el formato de este test, ¿ya? ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Lo ha visto? ¿Le ha tocado responderlo alguna vez? ¿No? Qué bueno. Es interesante hacer este test. A mí, yo las veces que lo he hecho, la verdad es que me cae. ¿Qué es lo que tiene que hacer el candidato acá? Tiene que clasificar la información que está en la tabla que ustedes ven en la parte inferior, ¿ya? Pero fíjense, la vamos a leer y se van a dar cuenta por qué se llama instrucciones complejas. Escriba con una X en la columna 1, que es la columna que está ahí en la tablita, donde dice fecha al ladito, ¿ya? A la altura de cada seguro de incendios o de accidentes desde 1.500 a 4.500 pesos inclusive, contratados entre el 15 de marzo de 1916 y el 10 de mayo de 1917. ¿Ya? Entonces acá le está pidiendo que identifique un seguro, ¿ya?, de accidente o de incendio que están en un cierto rango de precio y en un cierto rango de tiempo, ¿ya? La segunda instrucción le pide lo mismo, que en la columna 2 tiene que volver a identificar seguros, en este caso de vida o de accidente, que tienen también un rango de precio y que también tienen un rango de fecha. Y en la columna 3 tienen que hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué le está pidiendo acá el test? Primero, le está pidiendo 3 cosas por cada una de las instrucciones, ¿ya? Primero, le está pidiendo recordar información del tipo de seguro, si es de incendio, de accidente, si es de accidente o es de vida. Segundo, le está pidiendo recordar el monto, la cantidad del valor. Y tercero, le está pidiendo recordar la fecha en que lo contrataron. Y en base a eso empezar a clasificar, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué está midiendo? Memoria. Una persona con buena memoria no tiene que ir a leer a cada rato las instrucciones, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que no tengo buena memoria, entonces yo cuando hago este test tengo que ir a cada rato a leer las instrucciones de arriba porque se me olvida. Entonces, obviamente ahí ya perdí tiempo, ¿ya? ¿Qué otra cosa está evaluando? El orden. ¿Cómo con esta tarea compleja yo me ordeno para empezar a trabajar, ¿ya? Empiezo a buscar todo lo uno, o empiezo a buscar la información, busco primero la información por el tipo de seguro, etc. ¿Sabe? También, en el fondo, lo que hace es ver cómo, porque para resolver este test, obviamente nosotros internamente tenemos que planificar una metodología. ¿Cómo empezamos a ver? ¿Cómo empiezo a ordenar? ¿Ya? Y tercero tiene que ver con la capacidad de clasificación, porque con toda esta información que nosotros tenemos, que nos están dando mucha información, tenemos que clasificar, pero no equivocarnos, ¿ya? Porque también en este ejercicio de clasificar también nos podemos equivocar, lo que obviamente sería peor aún, ¿ya? Porque más encima nos demoramos, estamos respondiendo el test y más encima estamos respondiendo erróneamente, ¿ya? Entonces, por eso se llama instrucciones complejas, ¿ya? Porque en el fondo es harta información, ¿ya? Y lo que se está evaluando es cómo el candidato, con esta chorrera de información, en un tiempo determinado, tranquilamente ordena su cabeza, ordena sus pensamientos, memoriza lo que tiene que memorizar y empieza a responder, ¿ya? Entonces, generalmente, obviamente, este tipo de test se aplican cuando
el cargo en sí requiere que la persona tenga este nivel de concentración y de prolijidad de orden. Está hablando de un contador, de un informático, de un control de calidad, etcétera, ¿ya? Aunque igual se aplica muchas veces en entrevistas quizás que son de carácter un poco más masivo, ¿ya? Eso, es un test simple, o sea, para el candidato súper difícil, pero para nosotros, para revisarlo, súper simple, porque tenemos la tabla de resultados y en el fondo vamos viendo si el candidato se equivocó o no. Es que ¿Ya? había llamado al Jorge y yo le mandé otro número. Hay un micrófono abierto. Kate, parece que tu micrófono está abierto. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, para nosotros es un test fácil de responder, ¿ya? Porque en el fondo tenemos las respuestas del candidato, vemos la hoja de respuesta nuestra, y obviamente el candidato que tenga más puntaje le da mejor, ¿ya? Ese es el test de instrucciones complejas. Hay otro tipo de test que este es un poco más complejo, que se llama el WAIS, ¿ya? Y que ya definitivamente lo puede aplicar solamente un psicólogo, ¿ya? Porque es un portfolio, es una carpeta donde se miden una serie de, en este caso, variables que tienen distintos tipos de inteligencia. Entonces, lo que hace esta escala, Wechsler, que es el autor de esta escala, principalmente clasifica los tipos de inteligencia en 4, ¿ya? Primero, la comprensión verbal, ¿ya? Es decir, cómo el candidato o el sujeto que le están aplicando este test comprende el lenguaje que le comunican a él, ¿ya? O sea, o sea, en el fondo es qué tan cercano o qué tanto entiende el diálogo, la comunicación verbal, porque hace directamente alusión a eso, ¿ya? El segundo punto es el razonamiento perceptivo, es decir, cómo yo proceso la información que me llega del exterior, la proceso en mi cabeza, la digiero, la racionalizo y de alguna forma la interpreto, ¿ya? A eso hace referencia con el razonamiento perceptivo, en el fondo. Cómo yo razono cuando me llega una información nueva, ¿ya? El tercer punto, memoria de trabajo. Hace relación a los procesos como de orden, de archivo, me acuerdo dónde dejo las cosas, si soy ordenado para la gestión administrativa, etc., ¿ya? Y por último, la velocidad de procesamiento. ¿Qué tan rápido soy? ¿Qué tanto tardo en resolver una actividad desde que me la piden, ¿ya? ¿Qué tanto tiempo? Obviamente la inteligencia siempre igual está asociado a esto. ¿A cuánto tiempo me demoro yo? ¿Cuánto tiempo tardo yo en hacer alguna actividad? ¿Ya? Entonces, este tipo de test ya son un poco más complejos. Si bien se aplica, ya se aplica en cargo ya de liderazgo y, como les digo, ya pasa, es un portafolio, ¿ya? No es un cuestionario, no un papel que le dicen ustedes contesten, no, sino que tal cual como el Lucher, hay un psicólogo que tiene el cuadernillo del Waze, ¿ya? Que a diferencia del Lucher que es de colores, este tiene forma, entonces les voy a mostrar una pregunta a continuación para que sepan cómo es. Entonces, al candidato se le pone una serie de imágenes y el psicólogo le va preguntando, dependiendo del tipo de pregunta, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente como un tipo de test de inteligencia no se le pregunta sobre qué más le gusta, sino que en el fondo tiene que resolver un problema. Y ese problema es un problema gráfico, ¿ya? Entonces, aquí yo les voy a mostrar uno. Todo el Profe, cuaderno, ¿sí? ¿y el test anterior, como para qué cargo era? El que estábamos viendo, el de los seguros. Sí. Son cargos que, como yo les decía en ejemplo, tienen que ser cargos que manejen o que requieren de una prolijidad, de un orden y un razonamiento matemático importante. Entonces, principalmente hablamos, por ejemplo, de personas que trabajan en finanzas, de personas que van a trabajar en ingeniería, en control de calidad. Nosotros igual, porque obviamente tenemos que ser muy prolijos con los datos cuando pagamos sueldos, etc. ¿Ya? Se aplica principalmente para esos cargos donde se requiere que la persona tenga un razonamiento que primero le permita manejar mucha información, ordenar su cabeza y poder desempeñar tareas de manera lógica fácil, digamos. Entonces son cargos más matemáticos, como diría yo. Quizás más de ingeniería, más de los números. Y este tipo de test, como digo, son en el fondo lo que están viendo, más que cargo, en el fondo ya está viendo directamente los tipos de inteligencia que yo les mencionaba anteriormente, que este autor los separa en 4, ¿ya? Entonces, como yo les decía, el psicólogo tiene un cuadernillo con distintos problemas como este que ustedes están viendo en pantalla, y el candidato tiene un cierto tiempo para poder responder. Entonces, por ejemplo, esta pregunta dice, ¿qué figura encaja en el cuadro central de la zona izquierda?
tiene 1 minuto para responder. Entonces el candidato, ¿qué tiene que hacer? Elegir entre las figuras que tienen letras, que están en la zona derecha, A, B, C, D o E, cuál es la que corresponde, que por lógica va a ir al medio. ¿Ya? No lo vamos a resolver ahora porque es un poco largo, pero aquí, ¿cuál es la idea? Si se fijan, son imágenes, ¿ya? Y nosotros por lógica, por deducción, deberíamos responder esta pregunta, ¿ya? Y esa lógica, ese proceso de racionamiento, ese proceso deductivo, es lo que nos están evaluando a nosotros acá. Más que de repente la respuesta es correcta, ¿cómo nosotros llegamos a la respuesta? Porque el candidato, o sea, perdón, el psicólogo te pregunta, ya, por ejemplo, acá, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Ya? Yo voy a decir cualquier cosa, la D. Después el psicólogo te va a preguntar, ¿cómo llegaste a la respuesta? Entonces, después el candidato le tiene que explicar al psicólogo cuál fue el ejercicio que hizo en su cabeza para poder llegar a resolver que en este caso la respuesta D es la correcta. ¿Ya? Es un proceso complejo, o sea, es un proceso, una entrevista que puede durar 1 hora y que es bien desgastante y es bien estresante para el candidato, ¿no? Porque obviamente le requiere este tipo de ejercicio, ¿no? Donde básicamente hay que aplicar lógica espacial, mucha capacidad de deducción, ¿no? Y también en este caso mucho razonamiento lógico-matemático, que tiene que ver con las figuras geométricas, ¿ya? Este es el Waze, ya como les digo, se utiliza harto, pero más que nada a nivel de cargos que requieren de que el candidato tenga una serie de habilidades y que sea inteligente en distintos ámbitos del desempeño en su cargo, ¿ya? Yo diría que es el que más se usa y que nosotros también lo podemos ocupar para entrevistas que son más masivas, así como nosotros ocupábamos el DISC, por ejemplo, que nos servía mucho para tener algún acercamiento a la personalidad o el perfil de competencias básicas que tiene el candidato. El Raven también nos permite hacer lo mismo porque también es un cuestionario autoadministrado, ¿ya? Le entregamos al candidato un cuestionario y le decimos, responde, ¿ya? Entonces, este test nos permite también, como autoadministrado y en un cierto tiempo, medir habilidades básicas del candidato, ¿ya? Es lo que tiene que ver con inteligencia. Ahora yo les voy a mostrar cuáles son las... Les voy a ver el chat, me están escribiendo por el chat, ahí al final voy a ver el chat. Ya, entonces, lo que yo les decía, este test Raven es un test que también lo podemos aplicar en entrevistas masivas, ¿ya? Tiene muchas preguntas, entonces igual nosotros en el fondo podemos ir utilizando dependiendo del tipo de cargo que nosotros estamos evaluando, ¿ya? Porque, por ejemplo, el test original, no me recuerdo cuántas preguntas, puede tener 200, pero por ejemplo nosotros podemos de esos 200 elegir 20 y aplicar la más simple, quizás para un cargo que no requiera tanta complejidad, pero sí tengamos que evaluar que el candidato tenga ciertas condiciones básicas o de base en el fondo para desempeñar ciertas labores, ¿ya? Y no es tan complejo de responder, ¿ya? Y también obviamente, como todo test de inteligencia, como les he señalado, está asociado a un tiempo de respuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Y cuáles son las características? ¿Y por qué también es susceptible de aplicar en procesos masivos, ¿ya? El test Raven no mide conocimiento o nivel educativo, sino la habilidad para resolver problemas mediante el razonamiento lógico-espacial. Cuando hablamos de razonamiento lógico-espacial, hablamos en cómo una persona razona internamente en términos lógicos, deductivos, o sea, que cuando necesita resolver un problema tiene la capacidad en su cabeza de ordenarlo paso a paso, secuencia a secuencia, para poder resolver ese paso, ¿ya? Dentro de un espacio, ¿ya? Neutralizando posibles influencias socioeconómicas o culturales sobre los resultados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hice o que garantiza este test? Que una persona independiente de su conocimiento o independiente de su nivel educativo, puede responder de la misma forma al test, ¿ya? O sea, según este test, no hay diferencia. Tanto una persona que tiene un nivel educativo alto como una persona que quizás no tiene un nivel educativo tan alto, está en las mismas condiciones para poder responder este mismo test. Parte de esa base, ¿ya? Entonces, por eso se aplica también, como le digo, a todo tipo de nivel y también se utiliza bastante lo que son cargos masivos, ¿ya? Principalmente plantea 2 desafíos. Uno, la abstracción, porque para poder responderlo, el candidato tiene que hacer ejercicios abstractos, o sea, también tiene que aplicar la lógica, y lo vamos a ver a continuación, para poder responder, ¿ya? Generalmente todos estos problemas son imágenes, ¿ya? Tienen que identificar una imagen que se asocia a algo, que se parezca a algo, etc. Entonces,
básicamente aquí lo que usamos son procesos, o lo que se evalúa es el proceso deductivo, ¿ya? Y obviamente a medida que va avanzando el test se va poniendo más complejo, ¿ya? Y el otro desafío que siempre tiene, como insisto, cualquier tipo de test de inteligencia es el tiempo. Obviamente tiene un tiempo de término y que obviamente le genera, le agrega un factor más de atención al candidato, ¿ya? Entonces, este es el test de Raven, que también es conocido. No sé si alguno de ustedes lo conoce. ¿Lo ha hecho? No, profe. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Generalmente, como le indicaba, este test se trata de manera visual, en el fondo, evaluar el proceso de razonamiento o de deducción que tiene el candidato en este caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en estas preguntas, lo que se le está preguntando es, por ejemplo, veamos la figura de la izquierda, la figura que tiene las líneas. Acá hay una figura que está en blanco, ¿cierto? Entonces acá lo que tiene que responder el candidato es cuál de las figuras que está acá abajo es la que corresponde que vaya en ese espacio, ¿ya? En este caso, ¿cuál creen ustedes que es? La 4. Exacto, Profe, la 4. Y yo tenía como más similar a las 6. no, porque a la 6 le falta un pedazo, tiene un pedazo en blanco. No, no es la misma figura, no coincide. ¿Fija? Ya, no me había fijado. Y acá es lo mismo, ¿ya? Acá el candidato es lo mismo. Entonces, acá, ¿cuál debería ser? La 2. La 2. Cierto, la 2 porque tiene el mismo patrón. Si se fijan, la 3 es igual, pero es distinto el patrón, ¿ya? Al igual que acá, la 6 también puede inducir error. Si respondes rápido, te podría equivocar y decir eso, ¿ya? Pero el mismo patrón, porque en el fondo lo que aquí lo que nosotros estamos buscando, o lo que busca el psicólogo, es identificar los patrones comunes. Entonces, la idea es el patrón que sigue acá, nosotros identificarlo y buscarlo acá, ¿ya? Estas son fáciles, ¿eh? Estas son las primeras que salen. Aquí se pone más difícil. Lo mismo, acá hay una secuencia. En el fondo acá hay una secuencia. Hay 3 figuras en cada una de las líneas, ¿cierto? Entonces nos preguntan, si se fijan, la que nos falta es la secuencia que está en la parte inferior derecha. ¿Cuál de las 8 imágenes que están abajo es la que corresponde que vaya ahí? ¿Ya? Acá, a diferencia del anterior, que se fijan que estábamos viendo cómo se relacionaba con el entorno, acá es distinto. Acá hay una secuencia de 3 figuras. Que no son las mismas tampoco. ¿Cuál es la que debería corresponder acá? La 8. La 8. La 8. ¿La 8? La 8. Sí, la 8. Muy bien. Era un poco más difícil, ¿o no? ¿O no tanto? No, porque iba como en el otro orden nomás, no es que fuera así difícil. Pero Tiene la misma no, secuencia. claro. Eso, acá lo importante es identificar la secuencia. Muy bien. ¿Y esa? Es la misma lógica. Ahora, la figura está más compleja. Si se fijan, a medida que va avanzando el test se va colocando más complejo. Entonces acá igual hay una secuencia y a mí nos están preguntando lo mismo. De las 8 figuras que están acá, ¿cuál es la que falta en el costado inferior derecho? La G, La ¿Ya? D. La guié. ¿La G de gato? Sí, la guié Sí. de gato. Sí. La A. Ya. ¿Qué creen? ¿Quién cree que es la G de gato? Profe, la B. Ya. Sí, así. De ahí va aumentando, y ahí después ya se pone más complejo, etcétera, ¿ya? Pero la idea más que nada, más que responderlo bien o mal, es que entiendan cuál es la lógica y cómo se evalúa. Entonces, y más que ahora ustedes cuando están respondiendo, piensen en el ejercicio mental que hacen al responderlo, y ese ejercicio mental es lo que evalúa este test, ¿ya? ¿Cuánto ustedes se demoran? Obviamente, y acá, como el tiempo es una variable importante, en la medida que menos se demoren, les va a ir mejor, o al candidato le va a ir mejor. ¿Queda claro cómo funcionan los test de inteligencia? Sí. Ahora, vamos a ver los test de aptitud, que no es lo mismo.
¿ya? En el fondo, cuando hablamos de los tipos de inteligencia, es cómo nosotros podemos responder en un corto tiempo a una cierta situación en estos 8 ámbitos que nosotros veíamos recién. Cuando hablamos de aptitud, tiene que ver directamente, como dice acá, con el potencial de una persona para algo. Todos tenemos aptitudes, ¿ya? Algunos son mejores para hablar, otros son mejores para números, otros son mejores, no sé, para dibujar, otros son buenos músicos, etcétera. O sea, todos tenemos distintas aptitudes, ¿ya? Que ya no va en nuestra forma de razonar, sino que ya en el fondo cómo nosotros ponemos en práctica en general nuestras aptitudes, ¿ya? Una persona puede tener mucha inteligencia musical, pero quizás tiene los dedos tiesos y no puede tocar guitarra, ¿ya? Entonces también la aptitud, obviamente, si tenemos esta motricidad en los dedos para poder tocar guitarra, tiene que ver con eso, con nuestro conjunto de habilidades para poder responder a una cierta actividad nueva, etcétera, ¿ya? Eh, entonces, también hay test de aptitudes que se enfocan, dependiendo del tipo de cargo, en evaluar ciertas competencias, ciertas habilidades que el candidato pueda tener. Entonces, más que nada las pruebas de aptitudes, arriba dice inteligencia, perdón, no debe decir eso, debe ser aptitudes, se enfocan principalmente en tres, lo que tiene que ver con lo matemático, lo lógico y lo verbal. Principalmente son las tres clasificaciones de los test de aptitudes, porque son las tres principales aptitudes que se evalúan por lo general en los candidatos, ¿ya? Cómo la persona aplica razonamiento matemático, que insisto, no solamente tiene que ver con que la persona resuelva problemas matemáticos, ¿ya? Sino que también tiene que ver cómo en el fondo la persona sistematiza la información en su cabeza, cómo la ordena, cómo clasifica, etcétera. Ya no solamente tiene que ver con el cálculo en sí, sino que también tiene que ver con otra serie de actitudes ligadas a los procesos lógicos matemáticos, ¿ya? ¿Te parece al West? Por ahí va. Por ahí va, ahí lo vamos a ver. Las pruebas las pruebas de razonamiento matemático, por lo general, uno puede ser así, derechamente el candidato preguntarle o que haga cálculos matemáticos, ¿ya? Porque hay efectivamente proceso en que el candidato tiene que hacer cálculos matemáticos, ¿ya? Yo me acuerdo que una vez para seleccionar a una de las listas de remuneraciones les pedía calcular remuneraciones a mano, como para asegurarme que la persona supiera calcular remuneraciones porque era obviamente una área fundamental, ¿ya? Pero hay otros tipos de razonamiento matemático, ya que tiene que ver, por ejemplo, con interpretar datos, ¿ya? Eso también es otro tipo de razonamiento matemático. El candidato le puede poner una planilla Excel, por ejemplo, supongamos a alguien que está postulando a un cargo financiero y le dicen, mira, este es el comportamiento de las acciones de tal empresa durante un año. ¿Cómo evalúas tú el desempeño del próximo año? Entonces ahí la persona va a mirar los datos y va a decir, ah, mira, el próximo año las acciones podrían crecer entre un 10 y un 20%. Ese tipo de inteligencia se busca, por ejemplo, en esos cargos, cuando estamos buscando a alguien que sepa interpretar datos. ¿Ya? Generalmente los financieros son muchos de tomar decisiones en función de los datos que ellos tienen. Es su negocio, digamos, y es su principalmente rol, ¿ya? Y otras personas que obviamente tienen algún razonamiento que tienen que ver más con lo gráfico, con la geometría, con la arquitectura, porque también obviamente eso requiere mucho. Un arquitecto tiene que tener un razonamiento matemático, quizás no tanto a nivel de cálculo, pero sí obviamente a nivel de forma, ¿ya? Eso. Esos son los tipos de conocimiento, o sea, perdón, de conocimiento, de aptitudes que tratan de ver lo que tiene que ver con matemáticas, ¿ya? No solamente con los cálculos en sí, sino que también con la forma de razonamiento, lógico. Este es un ejemplo de pruebas de razonamiento matemático, o sea, ya son directamente ejercicios que tienen que ver o que apuntan a evaluar en el candidato la presencia, ausencia de habilidades para razonar matemáticamente, ¿ya? Hay personas como yo que veo me estreso al tiro, y me imagino que otras personas que lo ven y empiezan a resolverlo de manera inmediata, ¿ya? Entonces, si se fijan, por ejemplo, son ejercicios matemáticos. El primero dice, determine las 3 secciones que componen el rompecabezas. O sea, ¿qué tenemos que hacer acá? Esto no es tan difícil. Elegir de las 3 que están, de las 8 figuras que están abajo, 3 con las cuales nosotros podamos construir el que está cuadrado que está acá arriba, por ejemplo. No lo vamos a hacer ahora porque vamos a estar por acá, ¿ya? Por ejemplo, el número 3 hay que indicar la cantidad de pirámides de bases cuadradas que contiene el siguiente sólido. Hay que ver cuántos triángulos hay en la base, por ejemplo, y empezar a contar, etc.
¿ya? Hay gente que tiene una facilidad, y yo estoy seguro que muchos de ustedes lo están haciendo ahora y ya lo resolvieron quizás, y otros que nos cuesta más, que estamos mirando esto y no entendemos nada. Entonces, obviamente, eso nos va dando ciertas luces de cuáles son los perfiles que tienen las personas, en este caso, cuáles son las aptitudes, ¿ya? Y en este caso, netamente lo que tiene que ver con las aptitudes matemáticas. ¿Cuál es otro tipo de test que se aplica en lo que tiene que ver con aptitudes? Son las pruebas de razonamiento lógico. ¿Ya? Se conocen como las no verbales. ¿Y por qué se conocen como las no verbales? Porque en el fondo tiene que ver con la forma, no en que comunicamos, sino que cómo en nuestras cabezas nosotros ordenamos la información, la sistematizamos, la ordenamos para poder razonar o tener alguna lección. ¿Ya? Y obviamente también eso apunta a evaluar también nuestro razonamiento perceptual. Cuando hablamos de razonamiento perceptual, insisto, hablamos de la percepción, o sea, cómo nosotros percibimos. ¿Y por qué eso es importante? Porque obviamente nosotros tenemos que percibir el mundo lo más cercano al mundo que está afuera, ¿ya? O sea, si nos dan una instrucción, ¿ya? Obviamente tenemos que seguir esa instrucción al pie de la letra, ¿ya? Y hay personas que uno, a pesar de que le dan instrucción, no entiende. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas se evalúan ahí, ¿ya? La capacidad, en el fondo, de que te digan algo, mira, tienes que hacer tal cosa, y que uno en su cabeza estructure el paso a paso, la secuencia lógica con que va a cumplir esa tarea, ¿ya? Esto no depende de habilidades que tengan que ver con números lingüísticos, sino que en el fondo son habilidades innatas, ¿ya? Todos tenemos nuestras formas de hacer las cosas, ¿ya? Todos tenemos todos, no sé, pues, si llevándolo algo más de la casa, por ejemplo, todos tenemos nuestra forma de cocinar, y que a veces otra persona cocina distinto, se mete en nuestra cocina y como que nos complica un poco, claro, entonces eso te hace referencia a lo mismo, todos tenemos nuestras propias recetas para hacer las cosas, ¿ya? Y a eso hace referencia a esto. ¿Cuáles son nuestras recetas en el fondo que nosotros aplicamos en el día a día para poder resolver situaciones cotidianas, tanto a nivel laboral en este caso, como a nivel personal también, ¿ya? Y estos son los tipos de test que se aplican cuando se hacen pruebas de razonamiento lógico, ¿ya? Que son, más que nada, generalmente son problemas, son situaciones que se le indican al candidato y que el candidato tiene que poner en práctica precisamente sus aptitudes, en este caso lógicas, en su cabeza para poder resolver, ¿ya? Como el primero, vamos a ver solamente el primero. Dice así: Sonia, Raquel, Iris, Pamela y Maribel, ¿ya? Hay 1, 2, 3, 4, 5 personas, han competido en la gran maratón Los Andes. Al preguntárseles quién fue la ganadora, ellas respondieron: Sonia, ¿qué dijo? Ganó Raquel. Raquel, ganó Iris. Iris, ganó Maribel. Pamela, yo no gané. Maribel, Iris mintió cuando dijo que yo gané. Entonces, con todas estas afirmaciones nos preguntan, ¿quién ganó? ¿Se fijan? Es una situación, no es tan difícil, pero sí nos colocan esta información y como que nos tienden a confundir un poco, ¿ya? Entonces ahí la idea es poder responder en función de la información que nos dan quién fue la que ganó la carrera, ¿ya? Eso, no lo vamos a ver ahora porque aquí vamos a entrar en eso, nos vamos a mover un poquito, pero en el fondo tiene que ver con preguntas que, si se fijan, ya no tienen que ver con temas matemáticos, así, o temas de lenguaje, sino que básicamente tienen que ver con cómo yo resuelvo ese problema. ¿Ya? Tengo la información, me entregan toda la información que yo necesito, y con esa información yo tengo que ordenarla en mi cabeza y responder quién de todas ellas fue la que ganó la carrera. ¿Alguien tiene la respuesta solo para saber? No, es difícil, es difícil. ¿Ya? Esos son los tipos de test de razonamiento lógico que se pueden encontrar, ¿ya? Y como les digo, más que nada lo que buscan es colocarlo en situaciones de mediana complejidad para que el candidato ponga en práctica sus aptitudes de razonamiento y el psicólogo, la persona que lo está evaluando, en el fondo evalúe cómo puso en práctica en el fondo sus aptitudes de lógica para poder resolver el problema. Y por último, están las pruebas de razonamiento verbal, ya que tiene que ver directamente con el lenguaje, con la comunicación, ¿ya? Y que es importantísimo porque obviamente cualquier persona tiene que manejar su nivel comunicacional básico, pero obviamente hay cargos en que esas competencias son claves. De partida, cualquier jefe supervisor hacia arriba tiene que tener una buena capacidad de comunicar al equipo, tiene que bajar instrucciones, tiene que entregar información, tiene que bajar las políticas, etcétera,
¿ya? Y en general, no sé, pues nosotros obviamente como área de recursos humanos, que nosotros comunicamos mucho, porque nosotros nos comunicamos con toda la organización, y tenemos que mandar comunicados por el aguinaldo del 18, tenemos que ganar, no sé, comunicados por los feriados, etcétera. Tenemos que tener una competencia a nivel comunicacional importante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que miden este tipo de pruebas de razonamiento verbal? Más que nada, comprensión lectora, comprensión verbal de lo que nos dice, ¿ya? Porque hay gente que lee y le cuesta entender lo que lee, y es un tema que es frecuente, digamos, y un tema a nivel país, ¿ya? Entonces, primero, hay cargos que sí o sí, nosotros, por ejemplo, leemos mucho, ¿ya? Obviamente tenemos un área de mucho texto, ¿ya? Cuando tenemos que ir al código del trabajo, buscar alguna información, leer contratos, etcétera, leer currículum, obviamente es una carrera de bastante lectura, entonces, obviamente tenemos que capacidad de comprender lo que estamos leyendo, ¿ya? Y también lo que les comentaba respecto del proceso de entrevista, a veces la capacidad de resumir la información. O sea, es imposible que nosotros podamos al pie de la letra estar tomando nota de todo lo que es el candidato, pero sí tenemos que tener la capacidad de poder identificar lo más importante que el candidato nos dice para nosotros y poder tomando nota, ¿ya? Esas son aptitudes verbales que nosotros tenemos que tener y poner en práctica, por ejemplo, ¿ya? Y aquí, bueno, y generalmente, y como dice acá, las pruebas varían según la profesión. Acá está lleno, ¿ya? Pero básicamente lo que se evalúa es como pruebas como esta, ¿ya? Que tiene que ver en el fondo con asociación de palabras o asociación de conceptos. No necesariamente son sinónimos, ¿ya? No necesariamente son sinónimos en este caso. Pero sí asociación de conceptos, ya que en este caso obviamente el candidato lo que se le pide es asociar la palabra que está arriba en mayúsculo con alguno de las 5 alternativas que tiene más abajo, ¿ya? Entonces lo que busca ver primero en este caso, este tipo de test, es primero ver la cantidad de vocabulario que el candidato maneja. Cuando hablamos de cantidad de vocabulario, es cuántas palabras el candidato tiene, ¿ya? Como les decía al principio, una persona con un alto vocabulario, lo más probable es que tenga una capacidad comunicacional importante, ¿ya? Porque tiene una serie de bases de palabras para echarle mano cuando tenga que decir algo, y lo pueda dejar claro en el fondo, ¿ya? Entonces, básicamente lo que se enfoca este tipo de test es en eso, ¿ya? En evaluar la aptitud que el candidato, por una parte, tiene para entender, ¿ya? Si cuando le hablamos un concepto, él lo entiende tal como es, digamos, no lo tergiversa, no lo interpreta de manera distinta, y también en el proceso contrario, ¿ya? ¿De qué tan asertivo es el candidato cuando se comunica? ¿Se ocupan las palabras que tiene que utilizar? Si en el fondo define el lenguaje apropiado, etcétera, ¿ya? Que, como decía la PPT, dependiendo del tipo de cargo, van variando. Obviamente, por una persona, por ejemplo, como un periodista, obviamente debe pasar por 1.000.000 de este tipo de test cuando está postulando algún tipo de trabajo, ¿ya? Porque obviamente la competencia verbal, comunicacional, para ese cargo es fundamental. Entonces, ahí obviamente este tipo de test se aplica mucho más que quizás en otros, que no necesite tanto esta competencia o esta aptitud verbal. Eso, chicos, con respecto a la clase de hoy. ¿Dudas, consultas, comentarios con lo visto hoy día? Eh, Fernanda debería estar ok. Inténtalo de nuevo si no me avisas, pero yo la mañana lo dejé listo. Ya estoy respondiendo el chat por si acaso. Rebeca. Ya, Rebeca, voy a ver lo tuyo y de Fernanda. Ahora terminando la clase lo veo. La solicitud de Fernanda y Rebeca. ¿Ya? Gracias, profe. Entonces. Uy. Ya, recuerden, chicos, como recordatorio, porque creo que no quedó grabado al principio, no alcancé a grabar. Esta semana, como es la última semana, va a ser un poco más corta y un poco más acotada porque tenemos que tener la asignatura cerrada el día domingo, con todas las notas arriba y los promedios sacados. Entonces,
clases lunes, martes, miércoles. Hoy día vimos los test de inteligencia y de aptitudes, mañana vemos los test proyectivos y el miércoles vemos inducción y terminamos los contenidos de la asignatura. El día jueves va a ser la evaluación sumativa de la semana, al igual que la semana pasada, un cuestionario disponible todo el día jueves, ¿ya? El día viernes yo cierro los promedios, por eso todos los pendientes hacia atrás, si hay alguien pendiente con algún tema para atrás, máximo miércoles para poder resolverlo, ¿ya? El viernes yo cierro los promedios, sobre 5.5, eximidos, terminó la asignatura, están aprobados. Bajo 5.5 tienen que rendir examen, y ese examen va a ser el día sábado, el cual va a estar disponible todo el día sábado, va a ser un cuestionario, en este caso no de preguntas cerradas, sino que va a ser de preguntas abiertas. Yo lo voy a realizar el domingo, y el domingo sí o sí ya cierro las notas con los que tengan que rendir examen el día sábado. ¿Ya? Profe, una consulta. ¿Sí? Entonces la tarea que sale como actividad, esa que hay que hacer una descripción de cargo, perfil de cargo, entonces esa no se hace, solamente el cuestionario. Solamente la sumativa esta semana que va a estar disponible el jueves. Así que salía como que hay que hacer una descripción de cargo con 4 cargos. No, eso no va, solamente va el cuestionario. Sí, eso... La actividad formativa no va, solamente va la sumativa del cuestionario esta semana. Ya, esa es la evaluación. Ah, Ya, ya, lo voy a ver, gracias, la voy a profesor. sacar, pensé que la había sacado. Ya, entonces queda claro, la sumativa esta semana es solamente el cuestionario que lo tienen que hacer el día jueves, ¿ya? Y de los que les vaya bien el jueves y tengan la nota, estamos cerrando el bien de la asignatura con los promedios. Eso, ¿ya? Así que bueno, cualquier cosa me escriben. No, Fernanda, lo tengo que ver, si ve que no está actualizado, lo tengo que ver ahora, ¿ya? Ah, ya, gracias, profe. Y Alejandra Gutiérrez, voy a ver tu correo. Ya chicos, eso, les voy a mandar la PPT en un ratito más, ¿ya? De la clase que vimos hoy. Que estén bien. Muchas gracias, profe. Muy bien. Chao, gracias.